base fundamental de este aprendizaje automático. Los tipos de entrenamiento que podemos encontrar dentro del Machine Learning es el aprendizaje supervisado, el Supervised Learning, el aprendizaje no supervisado y el aprendizaje por refuerzo. ¿En qué aplicaciones podemos encontrar para el Machine Learning? Recomendaciones de Netflix o Spotify, respuestas inteligentes de Gmail, todo lo que hace estas máquinas como la Siri y Alexa, vehículos autónomos, diagnósticos médicos y detección de fraude. Sebastián, Alexander, dame leyendo, por favor. Claro, profe. Aprendizaje supervisado o supervised learning. Las máquinas entrenan con datos etiquetados. El modelo utiliza una serie de datos previamente resueltos para que luego aprenda a resolver problemas futuros. Ejemplo, un conjunto de fotos con descripciones de los elementos que aparecen en ellas. El algoritmo que utiliza la máquina es capaz de seleccionar esas etiquetas en otras bases de datos. Así, si se ha etiquetado un grupo de imágenes en las que se muestran perros, la máquina puede identificar imágenes similares. Los algoritmos son Linear Regression, Logistic Regression, Support Vector Matching, Classic and Regression Test, Decision Tree, Random Forest, XGBoost, NaviBudget y los demás. Perdón el inglés, ¿no? Nearest Neighbors, Backpropagation Neural Network, perfecto. Son algoritmos que nos ayudan a identificar todos estos patrones. Lo que básicamente nos está diciendo es que en este aprendizaje supervisado a partir, por ejemplo, a partir de una imagen y de la forma de una imagen comienza a detectar patrones y pues, a partir de esos patrones comienza a hacer identificaciones. O sea está aprendiendo, ¿no? De algo que está hecho, va aprendiendo y después cuando ya le muestras algo diferente, algo parecido, ya puede decidir si es o no del mismo tipo. Como que ustedes les mostraran una foto de un pasaporte de alguien que cuando tenía 15, 20, 30, 35, 40 años, los diferentes pasaportes, ustedes pueden más o menos identificar y decir si es la misma persona, ¿no es cierto? Pero eso también hace el aprendizaje supervisado. Byron Vladimir. Byron Vladimir, no te escucho. Presente, profe. Dame leyendo, por favor. No me sigue saliendo la misma. Ah, no, es ¿Ya? otro. Supervised Learning, aprendizaje supervisado. Unsupervised. Las máquinas entrenan con datos etiquetados. El modelo utiliza una serie de datos No, ese es el previamente supervisado. Y estamos en el unsupervisado. Unsupervised. Ah, no ¿Te me parece? sale la diapositiva nueva. ¿Qué te salió? ¿Ya? No, no me sale. ¿Ya? No, ¿Ya? Aprendizaje circular. no supervisado. ¿Ese te salió? No, no me sale todavía. A mí sí me sale. ¿Te salió? A ver. Cintia, dame leyendo, por favor. A ver, unsupervised learning, aprendizaje no supervisado. Las máquinas no identifican patrones en bases de datos etiquetadas, sino que buscan similitudes. En este modelo, los algoritmos no están programados para detectar un tipo específico de datos, sino que buscan ejemplos que parezcan y se puedan agrupar mediante patrones. Ejemplo, reconocimiento facial. En este caso, el algoritmo no busca rasgos concretos, sino una serie de patrones comunes que le permite identificar que se trata de un determinado rostro o clasificarlos en un determinado grupo. Algoritmos. A priori algorithm association, K-means, eso. Y PCA, dimensionally reduction. Eso. Ya, entonces aquí lo que nos está diciendo es que ya no está aprendiendo, sino que está reconociendo patrones. Como los patrones faciales, patrones de diferentes que tenemos en el rostro para poder identificar y bajo eso llegar a la conclusión de que es o no es la persona o la foto o el personaje. Los dos se utilizan para hacer este reconocimiento. ¿Han visto que en China o en algunos países ya tienes un sistema en el que en tiempo real puedes reconocer a la gente, reconocer a las personas? Un control total.
utilizan todos estos elementos. Héctor, dame leyendo. Reinforcement Learning, aprendizaje por refuerzo. Las máquinas aprenden de los refuerzos de la práctica por medio de prueba y error, hasta alcanzar la mejor manera de completar una tarea. En este modelo, los algoritmos, a pesar de contar con información previa, se encargarán de aprender por su cuenta en base a la tasa de éxito que tenga en sus resultados anteriores. Ejemplo, AlphaZero, un programa informático de Google que en solo 4 horas logró aprender todas las posibles jugadas del ajedrez y vencer en el año 2017 al campeón del mundo 28 veces de 100 partidas. Las demás fueron empate y no tuvo ninguna derrota. Algoritmos: Monte Carlo, Q-Learning, DQN, Deep Q Network, DDPG, Deep Deterministic Policy Gradient, TRPO, Trust Region Policy Optimization, MDP, Markov Decision Process. Perfecto. Entonces aquí lo que está haciendo es aprendiendo por refuerzo, por puro prueba y error. Existe también un algoritmo que aprendió a jugar ese de la... Sí vimos ese video, ¿no? Que aprendió a jugar el ping-pong, ese que tiene la barrita y vas marcando puntos. Y solamente le soltaron dentro de... Digo, le soltaron porque le pusieron dentro del juego sin saber qué hacer, sin saber qué herramientas puede usar, sin saber que era un juego. Y después de un tiempo por aprendizaje de esto, comenzó a jugar y sacó un puntaje y luego ya era un experto en cuestión de horas. Y Y eso en también, ese juego, y en ese juego sí le tienen que dar como un objetivo, ¿no? Como gana el juego, o por ejemplo. creo que sí le daban el objetivo, no me acuerdo si le daban el objetivo. Solamente le ponían ahí y tenía que cumplir, usar lo que tenía, iba aprendiendo de lo que tenía, iba perdiendo, no debo hacer eso, iba perdiendo, no debo hacer eso, hasta que era solo ganar, 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 ganar. ¿Sí? Entonces, imagínense lo que es este programa informático, que ya en el 2017 el campeón del mundo fue vencido y las demás fueron empate y no tuvo ninguna derrota. Imagínense el poder de cómputo que se tiene al hacerle aprender por refuerzo a una computadora. Entonces tenemos diferentes técnicas, modelos y algoritmos. Como podemos ver, del data mining, que es la parte principal, tenemos el preprocesado y la evaluación. Dentro del preprocesado tenemos el filtrado, el balanceo, la normalización, la selección de variables. Dentro de la evaluación tenemos la matriz de confusión, de precisión y recall, la curva ROC. Dentro del data mining también tenemos el modelado que utiliza técnicas de clasificación, técnicas de clustering, técnicas de regresión, de optimización y descripción, cada una con sus algoritmos, ¿no? El KNN, los árboles de decisión, la lógica FUSI, las redes neuronales, el SVM, las regresiones lineales, logísticas y series temporales, el clustering, que es el jerárquico, FASI y semins, y todos estos, si ustedes se fijan, está utilizando estadística. El K-means, todo eso es de una curva, buscar lo que más se asemeja al patrón, a la media, a la mediana o a la moda, para calcular cuál es el valor más probable. O sea que utilizamos bastante probabilidad, bastante estadística. Entonces, dentro de las técnicas y modelos y algoritmos que existen entre estos, está la descriptiva, donde los tipos donde se pregunta qué pasó, tipos y grupos de clientes, las relaciones entre variables de negocio. Esa es la descriptiva. El predictivo es qué pasará, la clasificación de potenciales clientes, las series de tiempo y predicción, eh, el perfil del cliente, y la prescriptiva, que es cómo hacer que esto cómo hacer que esto pase, perdón. Si estamos grabándonos, Cintia. Sí, sí se está grabando. Gracias, Cintia. El prescriptivo, cómo hacer que esto pase. Que si es que esto analizo, la recomendación de productos, las campañas óptimas de marketing y un plan estratégico, ¿no? Que ya es lo que viene a futuro. O sea, todo basado en estas preguntas, son las raíces fundamentales del aprendizaje del Machine Learning. ¿Cómo funciona el Machine Learning? Aquí tenía un video. Seguro que nos pasé esto, estoy más que seguro que dónde está.
están haciendo repetir la clase ustedes. Ay, aquí me quedé el botón. Ya. Ahí nos va. Presten atención, por favor. Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy te voy a hablar de cómo funciona exactamente Machine Learning. Machine Learning ya no es solo un subcampo de la informática. Los gigantes de la tecnología lo han usado durante años en las recomendaciones de productos de Amazon, Google Maps y en el contenido de Facebook, Instagram y Twitter que muestran en las redes sociales. Las empresas promedio enfrentan muchos desafíos para comenzar a utilizar Machine Learning. Y en ocasiones esto se debe a que no saben exactamente cómo funciona. Por esta razón vamos a revisar acá cómo funciona Machine Learning. Veámoslo como un flujo de trabajo en donde se deben cumplir cada una de las etapas. La primera etapa es la de definir el objetivo. Lo primero que debes realizar es seleccionar el objetivo. ¿Qué es lo que quieres lograr con Machine Learning? Para esto se debe ser lo más objetivo posible de acuerdo a las características de tu empresa o requerimiento, así como también la información que puedes conseguir. Por ejemplo, si eres una empresa que vende por internet, de repente tu objetivo sería aumentar las ventas. Pero acá caemos en un objetivo muy general, porque para lograrlo podemos utilizar muchos mecanismos que no requieren Machine Learning, como por ejemplo reducir los precios, crear promociones, entre otros. Para esta razón es recomendable reajustar el objetivo y pensar en cómo podemos lograr más ventas. Y de aquí surge uno nuevo, que sería recomendar a nuestros clientes productos específicos de acuerdo a las compras realizadas o las páginas visitadas en nuestra tienda online. Acá el objetivo está mejor estructurado y precisamente con este podemos implementar Machine Learning. A veces definir un objetivo no es tan fácil o evidente, por lo que en ocasiones este es un paso en donde se lleva gran parte de nuestro tiempo. Lo siguiente que debes hacer es recolectar la data. Ahora que tenemos nuestro objetivo bien definido, procedemos a recolectar la data que vamos a utilizar para nuestro algoritmo. En ocasiones este paso es relativamente fácil, ya que probablemente esta data ya la tenemos disponible. Pero si por el contrario no la tienes, ahora tendrás que ver cómo recolectarla y sobre todo esperar un tiempo prudencial para poder obtener suficiente y utilizarla con Machine Learning. Acá lo importante es recolectar la información adecuada, porque no toda la data es útil para manipularla. Por ejemplo, si continuamos con el ejemplo de la tienda de ventas por internet, acá es importante recolectar la data de las páginas visitadas, el tiempo que estuvo observando la información contenida, así como también si en algún momento colocó el producto en el carrito de compra, pero posteriormente se arrepintió en comprarlo. Información como esta es la importante recolectar. El tercer paso es el de preparar la data. Ya que hemos recogido toda la data que hemos podido, llega el momento de prepararla. A este paso normalmente se le conoce como preprocesamiento de datos y es fundamental para cualquier análisis de Machine Learning. Es en este punto en donde limpiamos los datos y los formateamos para que esté acorde al algoritmo a utilizar. En este proceso también podemos verificar si necesitamos más datos o si por el contrario debemos desechar alguno porque no es necesario o no está recolectado correctamente. Este paso es muy importante y no se debe saltar en ningún momento. Seguidamente seleccionamos el algoritmo. De acuerdo a la data ya preprocesada, podemos definir qué algoritmo es el más adecuado implementar, si un algoritmo de aprendizaje supervisado o por el contrario, uno de aprendizaje no supervisado. Para esta selección debemos evaluar el objetivo que definimos y los datos que tenemos disponibles y de acuerdo a esto definir el algoritmo adecuado. Por ejemplo, para nuestro ejemplo vamos a utilizar algoritmos de aprendizaje no supervisados, ya que al final queremos un conjunto de productos que le podemos recomendar a cada uno de nuestros clientes, por lo que los agruparemos de acuerdo a las páginas visitadas en la tienda online. El quinto paso es el de entrenar el modelo. Seleccionado el algoritmo a implementar, iniciamos el proceso de entrenamiento del modelo con la data ya preprocesada, la cual se divide en dos. Una parte se utiliza para entrenar el modelo y la otra la usamos posteriormente para evaluarlo. Acá se ingresa toda la información necesaria que requiere y poderlo ajustar para obtener resultados satisfactorios y que cumplan con nuestro objetivo definido en un principio. Lo siguiente que debes hacer es evaluar el modelo. Una vez entrenado el modelo, procedemos a evaluarlo.
Acá se ingresa la data que no utilizamos anteriormente y evaluamos los resultados obtenidos. En este punto es probable que el resultado no sea adecuado e inclusive completamente erróneo, por lo que se deba devolver al punto anterior de entrenamiento del modelo y cambiar los ajustes ingresados acá. Estas dos etapas se pueden repetir tantas veces hasta que se encuentren resultados satisfactorios. Y finalmente, realizamos una predicción. Una vez obtenido un modelo adecuado con el que hayamos obtenido resultados satisfactorios, ya podemos implementarlo para poder realizar las predicciones. En este caso, ya podemos ingresar data nueva al modelo y obtener resultados adecuados. En cualquier proyecto de Machine Learning, debemos seguir cada uno de estos pasos para obtener resultados satisfactorios. Si te saltas alguno de ellos, tenlo por seguro que lo único que obtendrás son errores, porque cada una de estas etapas se deben cumplir. Con esto finalizamos este video. Te invito a pasar por el blog si deseas más información sobre este tema. El link te lo dejo en la cajita de información. Perfecto. Hay un poquito más entendido lo que es el Machine Learning. Si tienes alguna duda, pues... Perfecto, continuamos. Ya, entonces después de eso vamos a ver un poquito acerca de todo esto, de lo que es la ciencia de los datos, todo este concepto que viene inmerso dentro de la ciencia de los datos, ¿no? La ciencia de los datos podemos definirle como un ámbito del conocimiento que engloba las habilidades asociadas al análisis inteligente de datos, incluyendo ya este concepto del Big Data. ¿Cómo se relaciona? Dentro de la ciencia de datos se incluyen los conceptos de Data Mining y del Big Data. Y se entrecruza con este conocimiento que incluye la inteligencia artificial, el Machine Learning y el Deep Learning. Hemos visto el porcentaje de gente que utiliza del uso del lenguaje de programación. Decíamos que Python tiene el 83%, SQL el 43%, R el 36%, y así todos los lenguajes mucho más conocidos en el ámbito actual, ¿no es cierto? ¿Cuál tenemos aquí? PHP, MATLAB, que son los lenguajes que uno utiliza para poder hacer todo el análisis matemático, numérico acerca de todos los datos que tenemos. Por ejemplo, aquí podemos ver, ¿qué podemos ver aquí? ¿Qué podemos ver aquí? Todo lo que implica datos conocidos acerca de algoritmos, acerca de front-ends analíticos, microanalíticos, servicios de microanálisis, lenguajes políglotas analíticos, persistencia de políglota de persistencia políglota y analítica, es manejo de estructuras de datos. Vamos a otra. Gráficos. Entonces en esta lo que podemos ver es todo lo que... ya estoy viéndole. Es todo el uso que se hace y quienes utilizan, qué diferentes empresas se encargan de trabajar con todos estos de la ciencia de datos. Miren, algunos de ustedes podrían ponerse a trabajar en estas, ¿no? MarkLogic, Oracle, por ejemplo, New SQL Database, utilizamos SAP, Clustrix, Pivotal, Vault-DB, Splice y Imply. Por ejemplo, integración de datos, utilizamos Enigma, Attunity, Salone Import IO. Tenemos en open source, se puede trabajar con el Spark, con el YARN, con Spark SQL, el GraphQL, stream y mensajeo con el Spark, el Flink, el Kafka. Todos estos elementos que nos ayudan. ¿Sí? Una pregunta, ¿qué es el front-end y back-end? El front-end es todo lo que ves y el back-end es lo que está detrás de lo que ves en una página web.
Sí, todo lo que ves, toda la parte de interfaz y el backend está todo lo que va detrás de eso, todas las bases de datos, toda la programación, todo lo que está detrás de eso. Y el front es lo que ves tú delante de ti, la interfaz gráfica, la interfaz de usuario. Ya, Ya. gracias. Entonces, por ejemplo, si hablamos de Amazon, el sistema de recomendación, el poder de los datos incrementaron tremendamente las ventas. Ahora más de un tercio de las ventas son gracias a las recomendaciones que hace este gigante de las ventas de todo Amazon. Críticos y editores literarios, la voz de Amazon en el 95, Greg Lind propuso un sistema de recomendaciones filtrado colaborativo, artículo a artículo, y el dilema, lo que los críticos decían o lo que opinaban los críticos, que era lo que por cuáles creen que se inclinó la gente, por lo que los críticos podían ofertar o por lo que cada uno de los usuarios quería obtener a través de clics. Entonces, obviamente, lo más óptimo es manejar todo este filtrado de información a través de clics, a través de datos, para, eh, para hacer unas mejores recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, para Netflix, compañía de alquiler de películas online, las 3/4 de los pedidos nuevos surgen de las recomendaciones. Netflix y Amazon son dos empresas cuyo plan de negocios está basado en Big Data y en sistemas de recomendación. En Walmart, Hannah tuitea I love salt. En unos segundos el tweet llega a los sistemas de Walmart, se analiza y unos minutos más tarde llega una amiga suya al siguiente mail. Buenos días, nos pediste que te avisemos cuándo fuese el cumpleaños de Hannah. Pues ya está aquí y acaba de tuitear algo bueno sobre la película Salt de Angelina Jolie. ¿Quieres regalarle algo relacionado con ello? Tenemos algunas sugerencias que hacerte. Ahí está tu Walmart. Ahí está la forma en la que tú puedes, cómo se entrecruzan la información de unos con otros, ¿no? El Walmart utiliza algo que se conoce como el Social Genome, que es la base de conocimientos que captura entidades y relaciones del mundo social, ¿no? Aquí tenemos la gente, los intereses, la participación en eventos, los lugares a los que va, la disponibilidad para la recomendación de los productos. Y todo esto va intrínsecamente siendo analizado a través de lo que ya vimos dentro de la forma en la que maneja su información, cómo comparte su información, lo que comparte, lo que provee, lo que sube a las redes sociales o todos esos fuentes de conocimiento gratuitas que le damos a estas grandes corporaciones. En la presión de los datos tenemos el tráfico de los datos de transacción, los clics, dónde está logueándose, el costo de los datos, las ganancias por los datos, los productos e inventarios de datos, los datos de los competidores, los datos de la social media y las ofertas o transacciones que hace con los datos. El análisis de los datos se pueden utilizar el análisis de los datos, la agregación de datos, el resumen de los datos, el ROI, no sé qué será, el modelo predictivo, el modelo de precios, las tendencias, el análisis semántico, los gráficos sociales y el uso de los perfiles. Y en la entrega de datos podemos ver los reportes, los gráficos, la Business Intelligence, inteligencia de negocios, las decisiones, la automatización, el feedback de automatización y las recomendaciones y nuevamente las transacciones y las ofertas que se tienen. En la banca, la identificación de personas con las compras de tarjeta de crédito. ¿Qué podemos decir? Los patrones de uso de las tarjetas permiten descubrir la identidad del 90% de una muestra de 1.1 millón de personas anónimas, según demuestra un estudio del MIT. ¿Qué dice aquí? Dame leyendo aquí abajo, Héctor. En español. Te lo traduzco en español. Sí, A ver. Unique, único en el mercado. En shopping mall. En el mercado. Único en el mercado. On the Identifiability. ¿Qué coño significa eso? Of Eso debe credit ser card como la identificación, la recontra identificación de los datos bueno, de la sobre tarjeta la de crédito. reidentificación de los La card. fiabilidad de la identificación. No, mejor traduzco usted. A ver, large scale data sets of human behavior. A ver, los conjuntos de datos de gran escala
de comportamiento humano tienen el potencial para fundamentalmente transformar la forma en que combatimos enfermedades, diseñamos ciudades o hacemos investigaciones. Metadatos, sin embargo, contienen información sensible. Entendiendo la privacidad de estos conjuntos de datos, o sea, entender la privacidad de estos conjuntos de datos es clave para, para su uso a nivel mundial y, en última instancia, su impacto. Estudiamos 3 meses de tarjetas de crédito, De los registros de tarjetas de créditos. de los registros de tarjetas de crédito, es difícil de traducir, por 1.1 millones de personas, y show the force spatio-temporal points are enough. Y mostramos que 4 puntos espacio-temporales son suficientes para únicamente reidentificar el 90% de los individuos. Ajá. Mostramos que saber el precio de una transacción incrementa el riesgo de reidentificar por un 22% en promedio. Finalmente, mostramos que incluso los conjuntos de datos que dan, ¿qué dice ahí? Coarse information. No conozco esa palabra. Coarse information. Coarse information at any of the... Course. Información crucial, información nuclear, información... Información crucial a cualquiera o todas las dimensiones provistas. dan poca anonimidad y que las mujeres son más reidentificables que los hombres en metadatos de tarjetas de crédito. O sea, básicamente lo que está diciendo aquí es eso mismo. Acá. 4 compras con la tarjeta bastan para identificar a cualquier persona. Los patrones de uso de las tarjetas permiten descubrir la identidad del 90% de una muestra de 1.1 millones de personas anónimas. Solo con 4 compras. Los patrones de uso de las tarjetas, ya escribimos. Identificación por el número de compras. Aquí es como le hacen la parte estadística. Te identifican por género. Identificación por el poder adquisitivo. Depende de lo que has gastado. Todo, o sea, analizando tu tarjeta de crédito se puede encontrar qué compras, qué género tienes. Lo mismo que pasa con los clics de Facebook, pero ahí con mucho más atención al potencial, a tu poder adquisitivo, a tus gustos. ¿Qué más? En los servicios financieros, lo que se hace es un análisis de los datos presentados. Debería ser capaz de entender las necesidades y carencias de los clientes en tiempo real, actuar en consecuencia y ofrecer al cliente el producto más adecuado en el momento preciso. ¿Qué es esa ciencia de los datos? Aquí tengo otro video. Wait. Permítanme, les comparto, muchachos. Volumen. Ahí va. Presten atención, por favor. ¿Qué es exactamente ciencia de datos? Para entender qué es la ciencia de datos, es necesario remontarse un poco en la historia, pues exploraremos la ruta del nacimiento del término ciencia de datos. Veremos 2 temas que se conjuntan. Primero, hay que comprender qué es Big Data. De acuerdo a la definición de Gartner realizada en el 2001, Big Data es un conjunto de datos de una gran variedad y formatos que se acumulan en grandes volúmenes y a una velocidad cada vez mayor. A esto se le conoce como las 3B o dimensiones de la Big Data, de las que se hablará más adelante. Un dato es la representación simbólica de un atributo que puede ser cualitativo o cuantitativo de la información de un objeto, persona, ser viviente, organización, etc. Por ejemplo, para determinar la información de una persona se podrían considerar los siguientes atributos: edad,
estatura, género, estado de ánimo, color de ojos, etc. Y esto nos arrojaría un conjunto de condiciones o situaciones que de por sí solos no aportan ninguna información relevante, pero al ser agrupados y analizados se podría determinar cierto valor o hecho que fuera relevante. Estableciendo esto en un contexto simple, el concepto de Big Data se refiere a datos masivos y a menudo no estructurados en los que las capacidades de procesamiento de las herramientas tradicionales de gestión de datos resultan ser inadecuadas. Big Data puede ocupar terabytes o incluso petabytes de espacios de almacenamiento en diversos formatos, incluidos textos, videos, sonidos, imágenes y más. Aunque el término de Big Data es relativamente nuevo, la tendencia de agrupar y almacenar grandes volúmenes de información para el análisis a futuro es muy antigua. El concepto se afianzó a finales de la década del 2000, cuando Doug Laney, un analista de la industria, formuló la conocida definición de las 3B de la Big Data. Volumen. Las organizaciones recopilan datos de una amplia variedad de fuentes, incluidas transacciones financieras, redes sociales, sensores o máquina a máquina. En el pasado, el almacenamiento hubiera sido un problema, pero las nuevas tecnologías, como el conjunto de utilidades de software denominado Hadoop, facilitan esta tarea. Velocidad. Los datos fluyen a una velocidad sin precedentes y por lo tanto deben gestionarse de una manera oportuna. El uso cada vez más frecuente de etiquetas, RFID, identificaciones de radiofrecuencia, sensores y medición inteligente, sistema de lectores de contadores, aumentan la necesidad de gestionar flujos de datos en tiempo real o casi de forma inmediata. Variedad. Los datos llegan en cualquier formato, desde datos estructurados y numéricos en bases de datos tradicionales a no estructurados, como documentos de texto, correo electrónico, video, audio, datos de cotizaciones y transacciones financieras. Cabe mencionar que estas son características que empezaron a identificarse en este nuevo concepto. Sin embargo, algunas empresas como IBM o SAS han incluido una o hasta dos Vs más, pues al paso del tiempo se han topado con otras problemáticas. La veracidad de los datos es de suma importancia determinar si el dato analizado es relevante o no para el análisis de la información. Por ejemplo, si se está analizando el estado anímico de las manifestaciones por el nuevo alcalde en París, Francia, entonces datos como Paris Hilton, París, Texas, Café París, pues quedarían descartados. La variabilidad, en donde el aumento exponencial de la velocidad y variedad de datos se combina con el hecho de que los flujos pueden ser muy inconsistentes y con picos periódicos, ¿sí? Esto implica, ¿sí?, una nueva V. Sin embargo, con el paso del tiempo, Gartner identificó lo que serían las dimensiones, lo cual no se debe de confundir con las V de Big Data, ¿sí? Estas dimensiones son 3 niveles para la gestión de los datos, con 4 dimensiones en cada uno. En el primer nivel están las conocidas características de Big Data: volumen, velocidad y variedad, así como una dimensión denominada complejidad. Estas sirven para cuantificar a los datos. El segundo nivel tiene que ver más con el intento de comprender y analizar los datos. Consiste en las dimensiones de tecnología, uso generalizado, clasificación y contratos. Y el tercer nivel considera los aspectos relacionados con la reposición y limpieza de los datos para mantener la relevancia. Las dimensiones en este nivel consisten en validación, vinculación, fidelidad y perdurabilidad. Perfecto. Uy, subí al revés. Perfecto, es lo que queríamos topar acerca de todo esto del Big Data y todo lo que es el análisis de datos, ¿ok? Déjenme ver cómo estamos de tiempo.
permítanme mostrarles, muchachos. Vamos a hablar un poco de los sistemas multiagente y entornos colaborativos. Ya. Sistemas multiagente y entornos colaborativos. ¿Qué es un sistema multiagente? ¿Qué es un agente inteligente, perdón? Un agente inteligente es un elemento que percibe su entorno por medio de sensores y actúa racionalmente sobre ese entorno por medio de lo que se conoce como actuadores. Es un proceso de computacional autónomo, con iniciativa, capacidad de tomar decisiones para modificar su entorno y con la posibilidad de comunicarse con otros agentes. Aquí tenemos nuestros agentes que tienen un montón de sensores, que en función de esos actúa, percibe el entorno y actúa, realiza acciones para el entorno, ¿no? Daniel Andrés, dame leyendo, por favor. Daniel Andrés. Características de un agente inteligente. Localizado. Está inmerso en algún entorno, ya sea mundo físico, entorno de software, comunidad de agentes, etc., en el que puede sentir a través de sensores físicos por medio de recepción de mensajes o por detección de eventos, actuar por medio de actuadores, envío de mensajes o generación de eventos. Reactivo. Responde a mensajes, eventos y datos recibidos por medio de sensores, de forma que monitoriza activamente el estado de su entorno. Autónomo. Opera sin intervención directa de humanos. Controla independientemente sus acciones y su estado interno. Social. Puede actuar con otros agentes y, posiblemente, humanos por medio de mensajes o acciones que cambian el entorno compartido. Ya, algo que podemos citar aquí y decir es que nosotros tenemos este sensor, este elemento, dispositivo móvil que nos permite estar inmerso en el mundo de software a través de un montón de sensores, pero que no al dispositivo en general no le permiten actuar, ¿no? O generar eventos. Pues, puede ser un ejemplo, algunas programación que le podemos dar al dispositivo, pero aún no es tan concebido así, pero a pesar de que tiene tiene todos los sensores para determinar qué es lo que está pasando en el entorno, ¿no es cierto? Mateo Alexander, despierta. Por favor, Mateo Alexander, dame leyendo. Sí, profe. A ver. Aplicaciones de agentes inteligentes. Tareas especializadas no aconsejables para humanos. Aplicaciones cooperantes donde los datos, control o recursos son distribuidos. Para comprender las sociedades humanas mediante simulación de procesos sociales. Herramienta para formalizar y experimentar con ciertas teorías cognitivas. Y permiten incrementar la complejidad del software, destacando la importancia de la independencia entre componentes y la interacción entre ellos. Perfecto, ¿no? Agentes inteligentes que cooperan en el aprendizaje, en la cooperación y la autonomía. Ahí dentro, en la intersección del aprendizaje, la cooperación y la autonomía, ahí están los agentes inteligentes que cooperan y que nos dan estos beneficios, ¿no? Beneficios para nosotros, como en entornos que no sean de fácil acceso y que no sean seguros para nosotros. ¿Quién se mete esto? Emil, Tadeus. Sí. Emil Tadeus. Aplicaciones de agentes inteligentes. Tareas especializadas no aconsejables para humanos. No, ya pasamos. Estamos en arquitectura. No se muestra. Arquitectura de agentes inteligentes. Gracias. Arquitectura reactiva. Reacciona a elementos de entornos sin invertir razonamiento. El comportamiento inteligente se genera sin tener que usar modelos simbólicos. Maneja una jerarquía de tareas. Activos y agentes con representación del mundo. Hay la arquitectura deliberativa,
planifica, distribuye las metas más simples y realiza las tareas de distribución de atención superior. Las decisiones se realizan empleando mecanismos deductivos. Agentes basados en metas y agentes basados en la utilidad. Pero también la arquitectura híbrida es una combinación de las dos. Ya, la arquitectura nos muestra cómo va a ser diseñado el sistema o el elemento, ¿no es cierto? Entonces aquí dice que pues, se puede desarrollar de tres maneras, como reactiva, deliberativa e híbrida. En la arquitectura reactiva tenemos una entrada, una acción y un entorno, y eso se va, o sea, no hay un análisis dentro de la información, ¿no? En la proactiva sí a partir de objetivos, de predicciones, de un poco más de mejor información, puedes ejecutar acciones o tomar decisiones. Ya. Ver esto. ¿Qué más está por aquí? Están los... Brian Isaac. Sí, Inge. Problema leyendo. Ya. El sistema multiagente más, también MAS. conocido como SMA. ¿Perdón? MAS, bueno, más. SMA o MAS, Multi-Agent System. Es un conjunto de agentes autónomos generalmente heterogéneos y potencialmente independientes que trabajan en común resolviendo un problema que no lo pueden resolver individualmente. Estos agentes deben ser capaces de tomar la iniciativa, compartir conocimiento, cooperar y negociar, comprometerse con metas comunes. El estudio de los sistemas multiagentes se encuadra dentro de la inteligencia artificial distribuida, de AI, Distributed Artificial Intelligence. Ya, entonces aquí lo podemos, un sistema multiagente, tratando de alcanzar un objetivo, ya podemos ver que son diferentes agentes trabajando todos en común. Se relacionaría mucho a una toma de decisiones de un grupo de gente de trabajo, de un equipo de trabajo, ¿no? Pero imagínense en ese equipo de trabajo en el que ustedes no tengan que lidiar con problemas humanos, problemas personales, sino que solamente estén enfocados en alcanzar el objetivo. ¿Cuánto bien le haría eso a las organizaciones, no? Darío Calixto. Calixto es su nombre, Lixto. Darío Calixto, por favor. Darío Calixto. Voy. Inteligencia artificial distribuida. Creo que Cintia les mensajea ahí para despertarlos. Inteligencia artificial distribuida. Rama de la inteligencia artificial que estudia la solución de problemas mediante procesamiento descentralizado. Resolución distribuida de problemas. Se descompone el problema en procesos cooperantes que comparten conocimiento para resolver un problema concreto. Inteligencia artificial paralela. Desarrollo de algoritmos y aplicaciones paralelas con énfasis en mejorar las prestaciones de rendimiento. Los sistemas multiagentes son útiles en la resolución de problemas complejos por cooperación. Bien, entonces, ¿qué nos dice? Que dentro de la inteligencia artificial distribuida podemos resolverles distribuidamente, o sea, cogemos a un problema y lo desensamblamos en varios subproblemas para que se vayan cada uno de ellos ejecutándose y mejorándose y activándose. En cambio, la paralela significa que hacemos a pesar de que lo dividimos en varias etapas, muchas de ellas se hacen en paralelo, o sea, al mismo tiempo se están ejecutando. ¿Qué más? Multiagente. Fátima Carolina. Sí, una chica, hemos escuchado, tenemos una chica aquí. Fátima Carolina. Sí. Por favor, si nos ayudas leyendo. Ya. Modelo multiagente. La sociedad humana es un modelo útil para obtener sistemas multiagente. La mayoría de las actividades humanas realizadas con el comportamiento inteligente son de carácter social,
al menos en origen. Al ser humano necesita la sociedad para vivir mejor. Está en continua interacción con el resto. La mayor parte del conocimiento es colectivo. Los modelos teóricos prácticos además permiten estudiar fenómenos sociales reales, características, actividades conjuntas y cooperación, resolución de conflictos, negociación, compromisos y planificación de actividades, compartir y comunicar conocimiento. Ya, perfecto, modelo multiagente. Tú mismo, Fátima. Cooperación en los más. En el proceso por el que Es el varios proceso. agentes... ¿Perdón? Es el proceso. Es el proceso por el que varios agentes participantes generan tareas mutuamente dependientes en actividades conjuntas. Planes. Reciben un problema en cierto nivel de abstracción. El agente resuelve localmente aquello que es posible. Recurre a otros agentes del mismo nivel. Para el resto de tareas, recurre a otros niveles de abstracción para el resto de las tareas. Los agentes pueden ser afectados por otros agentes, incluyendo humanos, para lograr sus metas. Ya, perfecto. Entonces aquí básicamente estamos explicando cómo funciona la sociedad, ¿no? Cómo funcionan los grupos de trabajo, cómo funciona el crecimiento personal inclusive, porque aquí podemos ver cómo a través de adquirir ciertas metas, a través de buscar cómo con la consecución de nuestro objetivo llegamos hacia otros, vemos cómo se está tratando de interpretar la sociedad como por eso es lo que nos dice más acá, la sociedad humana es un modelo útil para obtener este sistema multiagente. Pero obviamente aparecen los conflictos. Nosotros. Freddy Javier Tapia. Ay, profe, ¿se me escucha? Te escucho fuerte y claro. Ya. Conflictos en los más. Ya. Los conflictos surgen cuando al resolver un problema hay una o varias de las siguientes circunstancias. El conocimiento local es incorrecto o incompleto. Coexisten metas diferentes y divergen en algún momento. Hay diferentes criterios de evaluación de soluciones. Los recursos están limitados. Aspectos positivos. Se intercambia información y mejora la robustez e integración. Se llega a soluciones globalmente óptimas. Los conflictos se resuelven o evitan mediante mecanismos de prevención y negociación. Perfecto. Los problemas surgen a través de conocimientos incorrectos o incompletos, las metas divergentes que se pueden alcanzar, criterios de evaluación diferentes y recursos limitados. Y los aspectos positivos que podemos aprender los conflictos, que se intercambia información y se llega a soluciones globalmente óptimas. ¿Ya? Y aquí aparece un concepto que es la negociación. Diego Javier Rendón. Ya. Negociación en los MAS. Se realiza mediante un plan común que es óptimo cuando se da una situación de paridad conjunta, perdón. Negociación estricta. Negociación de un plan común. Ejecución estricta del plan. Negociación generalizada. Entrelazamiento de negociación y ejecución. El proceso de negociación es iterativo. Los agentes afectados ofrecen propuestas o posturas. Ninguna de estas propuestas es más exigente que la anterior. Finaliza cuando hay un acuerdo interbloqueo o de apelación. Ya, una cosa que se debería tomar en cuenta mucho en esto, mucha gente piensa que la ingeniería, las ramas del conocimiento, el conocimiento informático no tiene nada que ver no tiene mucha relación con la parte social, con la parte de la sociedad. Y aquí vemos que a través del entendimiento de la sociedad podemos generar estos sistemas multiagentes, porque si ustedes se fijan, esto tiene que ver mucho con el comportamiento humano, ¿no? Con el comportamiento social. Tú mismo, Diego. Diego. Singe, disculpe. Otra vez, dame leyendo esta.
haya todo. Ya. Sí, Compromisos en los EMAS. Los compromisos forman un conjunto de restricciones sobre las acciones y creencias de cada agente. Se representan mediante conocimiento compartido y local de cada agente con respecto al resto. Son el fundamento de la cooperación, negociación y planes y metas conjuntas. Tipos. Compromiso como elección individual, temporal y local. Compromiso como noción distribuida o social. Sí, nuevamente volvemos al tema de que esto es, se va entendiendo cómo funcionan, cómo es la forma de comportamiento humano al tratar de tomar objetivos, realizar compromisos, acuerdos, todo eso, para eso abstraerlo y ponerlo en la práctica para los agentes inteligentes, ¿no? Mateo Alexander. Sí, profe. A ver. Planificación en los MAS. Las interacciones en sistemas MAS obedecen a la coexistencia de planes elaborados, preferentemente de forma distribuida. Categorías de planificación. Planificación clásica, planificación reactiva, sistemas combinados y planificación distribuida. Ya, ¿cómo planificamos todos esos sistemas multigentes? Tú mismo dame leyendo esta, por favor. Compartir y comunicar conocimiento. Se lo realiza mediante modelos de representación del conocimiento, representación de conocimiento común, ontologías, lenguaje de comunicación común, comunicación entre agentes. Algunos modelos. FIPA, Foundation for Intelligent Physical Abstracts. KCE, Knowledge Sharing Effort, ARPA. KIF, Knowledge in Interchange Formalities, KRS, Knowledge Representation System Specification, SRKB, Shared Reusable Knowledge Bases, KQML, Knowledge Query and Manipulation Language. Perfecto, cómo comparten y comunicamos el conocimiento. ¿Y qué aplicaciones tenemos en el mundo real? Ya de todo esto, comercio en línea, videojuegos, producción de películas, sistemas de defensa coordinados, respuesta a desastres, manufacturas, modelado de estructuras sociales, transporte y logística, sistemas de información geográfica, diagnóstico médico y tecnología de redes móviles. Por ejemplo, un agente de diagnóstico médico, como percepción, tiene síntomas, evidencias y respuestas. Como acciones tiene preguntas, análisis y tratamientos. Como metas tiene una salud mínima y la mínima intrusión dentro de la salud. Y el ambiente puede ser un paciente de hospital. En resumen, los de ahí estudian el comportamiento inteligente de grupo, lo que se deriva a partir de la cooperación de entidades llamadas agentes. Estudia cómo este grupo de módulos cooperan para dividir y compartir el conocimiento del problema y desarrollar una solución que sería en conjunto, ¿no? Estudia las técnicas de conocimiento necesarios para la coordinación y distribución del conocimiento y las acciones en un entorno multiagente. Los SMA, en cambio, son una tecnología de software para investigar acerca de autonomía, cooperación y formación de grupo, que tiene como aplicaciones el comercio electrónico, el control inteligente de producción, la robótica, la recuperación de la información, la teoría de juegos y organizaciones virtuales. Y tenemos aquí múltiples plataformas en las que podemos chequear sobre esto, ¿no? Altrueva, Nilogic, Coware, Framstix, Jade, Mason, NetLogo, Repass, SARL, SOAR, StarLogo y Flexi. Y eso. Eso, muchachos. ¿Alguna pregunta sobre esto? Estos ya son temas de informática avanzada. Que eso tal vez ustedes puedan ver dentro de los años superiores o tal vez dentro de maestrías. ¿Alguna pregunta sobre todo esto que vimos hasta ahora? Interesante todo el campo de acción que tienen ustedes al poder analizar y utilizar la ciencia de los datos, ¿no? Al crear un sistema multigente y tratar de entender el comportamiento humano y coger, porque la mayoría de invenciones, o sea, muchas de las invenciones que se toman son conceptos que se abstraen desde el mundo real hacia el mundo informático, ¿no? El vuelo de los pájaros, o cómo están hechos los pájaros, se utiliza para poder hacer los aviones o para hacer los helicópteros, por ejemplo, ¿no es cierto? Se estudia cómo trabajan eso y
y aquí también, como estamos viendo, estos sistemas multiagentes están entendiendo cómo funciona la sociedad para poder crear sistemas que permitan llevar a cabo objetivos o sistemas inteligentes, sistemas de información geográfica, cualquiera de esos, a través de la forma en la que trabaja el ser humano en sociedad, ¿no es cierto? Es súper interesante todo esto. Ahí tienen para aprender un montón de cosas. Pero siempre recuerden y que no les digan que la parte social no esté inmersa con la parte tecnológica. Hay una parte en la que se reúnen y cada vez ese es su trabajo, de ver cómo la parte social le integran, la parte social le integran a la parte tecnológica. ¿Ya? ¿Ya, muchachos? ¿Alguna pregunta? No. Entonces nos vemos la siguiente semana. ¿Cuántas clases más nos faltan, Cintia? Aproximadamente 3 o 2, creo. No No, muchos. 2 nomás creo. A ver, terminamos nosotros. ¿Cuándo comenzamos el examen? ¿El 22 o el 21? El 21, según estaba viendo, la próxima clase ya es la última porque la que sigue son exámenes. Ahí nos despedimos y hablamos del paseo, ¿no? La integración. La integración de la sociedad. Estamos en una sociedad, ¿cómo hacemos esto multiagente? Ahora que todos ya están vacunados, ¿no es cierto? Ya, muchachos, conversamos en la siguiente clase. Perdón. ¿O alguien? Ya con las 2 dosis. Ya con las 2 dosis todos, ¿no es cierto? Segunda es todo. La segunda matrícula, dices. Ya, nos vemos, muchachos. Muchas gracias. Bye, bye. Luego, profe. Luego, profe. Hasta luego.